Organizaciones sociales y centrales obreras se movilizan en rechazo al plan de Milei. Alarmante aumento del número de personas en situación de calle. En algunas ciudades se duplicó. Visita a genocidas. Diputados de La Libertad Avanza amenazan dar un portazo en las narices de Karina Milei. Los gremios universitarios convocaron un paro y se retrasa el inicio del cuatrimestre. Las Leonas y la Vela Argentina van por las medallas en un día decisivo. La justicia le prohibió la salida del país a Alberto Fernández por la causa de violencia de género. Tras un pago al Fondo Monetario Internacional, las reservas del Banco Central cayeron 882 millones de dólares. Gripe en Argentina. Alertan por la baja vacunación y el impacto de casos graves. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales y nacionales. Si necesitan recabar mayor información, pueden hacerlo a través de las señales de France 24, Rusia Today, Telesur y Radio Destape, cuyas señales se emiten a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena se encuentra en nuestra ciudad, ubicada en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en los canales 401 y 408 podrán sintonizar Telesur y France 24. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? ¿Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart? Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz.
Está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, el Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. 200 gramos de salchichón, más 200 gramos de mortadela, más 200 gramos de queso de cerdo, 2.200 pesos. 500 gramos de fiambre surtido, 1.799 pesos. 200 gramos de mortadela Paladini, 1.399 pesos. 2 pizzas listas, 4.500 pesos. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. ¿Y si mejor brillamos? Servicio de glitter bar y maquillaje artístico infantil. Celeste y Mailén, vamos a todo tipo de eventos infantiles y nocturnos. Brindamos 2 horas de servicio. Contacto 3571 68 11 50. Cele. Y brillemos. Bueno, vamos ahora con Fernando Borroni. Él ayer nos definía a Javier Milei como el león con botas. El león con botas. No son hechos aislados. Muchas noticias que hemos conocido, que hemos difundido sobre el accionar, el parecer del gobierno, diputados del gobierno, funcionarios del gobierno, del propio ejecutivo, de la misma Villarroel, al principio sonaban como expresiones que quedaban allí, en el mundo de la oralidad. Una Victoria Villarroel negando a los 30.000, como ya había hecho Mauricio Macri. Un gobierno que empieza a construir desde lo discursivo, cuando empezaba, en la campaña también, volver a instalar la teoría de los 2 demonios. Empezar a negar de todas las maneras posibles a los 30.000, acusar de delincuentes a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, desde Macri, ¿no? Con el curro de los derechos humanos. Todo eso estaba en el mundo de lo discursivo. Intentó el gobierno de Macri cerrar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, detener a Eve Bonafini, no lo olvidamos. Sin embargo, insisto, todo estaba en el mundo de la discusión por el sentido de la historia, la discusión ideológica, y al fin y al cabo una discusión que tenía un objetivo político, que ahora vemos. Nosotros estamos frente a un gobierno que no piensa esto aisladamente y se queda en el mundo de la idea. Estamos siendo testigos, todos y todas, de la política que este gobierno tiene sobre derechos humanos, la política que este gobierno tiene sobre lo que sucedió en la dictadura y la política que el gobierno tiene en términos
al modelo represivo y al modelo económico también similar de la dictadura. Cuando el poder comunicacional, cualquiera sea este, busca que ustedes que están del otro lado y nosotros que también nos informamos, no porque estemos aquí, tenemos algo distintivo, pero cuando busca que nosotros tengamos cada noticia como hechos aislados, cuando quiere recortarnos las páginas para que las vayamos leyendo salteados, es porque tiene como objetivo que nosotros no construyamos el propio relato de lo que sucede. Y yo quiero que hoy veamos cuál es la política que tiene el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Victoria Villarroel, para hacer una Argentina sin memoria que le permita volver a aplicar un modelo económico que solo encierra con represión. El negacionismo fue el primer paso, simplemente el primer paso. Vamos a negar la realidad, vamos a negar la historia, vamos a negar el pasado para construir nuevas generaciones que no lo consideren parte de las discusiones de futuro y que no lo consideren parte de las banderas que debemos defender como democracia. Esa fue la primera etapa. ¿Por qué nosotros debemos creer que el negacionismo no tiene nada que ver con la visita de los diputados y las diputadas a la cárcel donde están los genocidas? ¿Por qué los separamos de este negacionismo? Es parte de una política. Fueron, con autorización de Patricia Bullrich, con los autos autorizados por Martín Menem, fueron y sabían bien, con nombre y apellido, a quienes iban a visitar. ¿Y saben qué le dieron? Escrito a mano, el proyecto de ley, para que ellos puedan pasar los últimos años de su vida en sus casas, sea a través de una prisión domiciliaria o sea a través de un indulto. Fueron a eso. Miremos la foto que tenemos aquí, en mis espaldas. Esta foto que hoy Jorge Rial, Mauro Federico presentaron en el programa. Ahí están. Ahí están los diputados y las diputadas, con genocidas, con torturadores, con asesinos, con hombres que robaron niños y sabían muy bien a qué iban. Fueron a que esos hombres le den un listado, una primera redacción del proyecto de ley que busca su propia libertad. No es hecho aislado el discurso de negacionismo de esto, como no es un hecho aislado que trabajen en el proyecto de ley para indultarlos, a mandarlos a su casa. Como no es aislado que el mismo espacio político oficialista de este gobierno haya presentado un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna. Ustedes saben que no lo puede hacer, se lo prohíbe la propia Constitución. Sin embargo, este gobierno negacionista de la dictadura, este gobierno que visita genocidas, es el mismo que dice que los militares, tal cual lo hacían en la dictadura, intervengan sobre cuestiones de seguridad interior. No son hechos aislados, es toda una política. Es la misma política que está llevando al gobierno, que está llevando este gobierno, que busca a través de la ley bases recortar las facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el CONADI, de donde las abuelas de Plaza de Mayo se hacían de los instrumentos para poder seguir buscando a nietos y nietas. No son hechos aislados, es toda una política calculada, pensada. Y esto se suma a cómo han caído la profundización y la continuidad de muchísimos juicios que aún no tienen condena de aquellos hombres vinculados a la tortura, a la desaparición, al robo de bebés y al asesinato. Creer, insisto, que en realidad es todo parte de la casualidad, no. Porque quiero que escuchen a Martínez de Oz. Y ustedes me dicen, ¿ahora Fernández Martínez de Oz? Sí, ahora. Porque le van a escuchar, les van a ver muchas similitudes con las políticas económicas de este gobierno. Entonces, ojo, ¿cómo era eso si tiene 4 patas, si tiene cola? Y ladra, es un perro. Bien.
No estoy diciendo que este gobierno es la dictadura. Estoy diciendo que hoy en día estas democracias tan frágiles, estas democracias tan manoseadas, estas democracias que se estiran tanto, ¿no? Estas democracias no necesitan que te gobiernen a través de un golpe de Estado o que te gobierne un sector de la milicia para aplicar lo mismo con otras metodologías. Escuchemos a Martínez de Oz y veamos las coincidencias de aquellas políticas económicas con las de hoy. Puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Para que te des una idea, la reforma de la ley de bases, si hubiera salido completa más el DNU, hubiéramos llegado a niveles de libertad económica como Alemania. Y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación. A diferencia de otros planes exitosos en la historia argentina, este plan se está haciendo sin que haya estallado antes una hiperinflación. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Todo el tamaño del Estado está bajo revisión porque hay que achicarlo. En la reducción del déficit del presupuesto nacional. Si vos tenés arreglado la cuestión del déficit fiscal, no emitís más, algo que lo logramos. Y su financiamiento no inflacionario. ¿Qué nos pidió las urnas? Bajar la inflación de 17.000 a 50. Fíjate cómo todas las estimaciones van bajando mes a mes. Bueno, este trabajo extraordinario de Anabela Sánchez, de Agostina Simeonelli, nuestras productoras, que simplemente es una síntesis del mismo modelo económico. Y para aplicar ese modelo económico, no solamente tenés que multiplicar la pobreza, sino que tenés que construir un sistema represivo que lo sostenga. Y para construir ese sistema represivo que lo sostenga, tenés que trabajar en la cabeza, en la memoria de la sociedad, para que olvide lo trágico que fue, no solo este modelo económico, sino la forma en que quisieron aplicar este modelo económico. Es toda una política, no son hechos aislados. Y a esto le sumamos que hoy en la Comisión de Diputados se está discutiendo bajar la edad de punibilidad a 13 años. 13 años. Ayer nos enteramos, según la UCA, que 7 de cada 10 chicos en la Argentina se es pobre. Y para nuestra infancia, ¿qué está pesando? ¿Qué está pensando este gobierno que aumenta la desocupación, que multiplica la pobreza, que recorta derechos, que no da alimentos a los lugares de la sociedad más vulnerables? ¿Qué ofrece ante todo esto? ¿Inclusión? ¿Ofrece políticas de empleo o ofrece una reforma laboral que te va a dejar cada vez en peores condiciones de trabajo? ¿Y cómo creen que va a sostener todo esto? Con la represión. Y fíjense esta escena, pensémosla porque es del mundo de lo posible y porque además está todo en marcha para que así sea, Vamos a suponer que el gobierno logra convencer a la mayor parte de la sociedad que lo sucedido en los 70 no fue tal cual lo sabemos. Vamos a suponer además a esa aceptación social de negar lo sucedido, vamos a suponer que además logran que los genocidas, los mentores, los que pensaron, los astís, estén en su casa. Vamos a suponer además que la política económica idéntica a la de Martínez de Oz genera más pobreza y más desigualdad. Y eso genera una sociedad más violenta. Y vamos a suponer también que avance el proyecto de ley donde las fuerzas armadas pueden intervenir en la seguridad interior. Por lo tanto, para sostener ese modelo, con una sociedad que ya olvidó lo sucedido en la dictadura, va a tener a los militares en la calle. Y vamos a suponer que además votan la ley de punibilidad y un pibe, una piba de 13, 14 años puede ir presa. ¡Qué Argentina!, ¿no? Todo está en marcha. No es una idea mía, no estoy fantaseando, todo lo que les dije está en marcha. ¿Lo detendrá el Congreso? Estamos frente a las políticas que
van a sostener a este gobierno a costa de llevarse puesto todo. Es un punto medular. Insisto, no son hechos aislados, es una política. El león que venía con la motosierra, además, venía con botas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Qué gran informe el de Borroni, realmente te pone piel de gallina, ¿eh? Sí, para nosotros que vivimos la etapa de los 70s, que éramos adolescentes, yo recuerdo todo lo que él ahora comentó, sucedió. Sí, tal cual. Sucedió tal cual, hubo más de 30.000 desaparecidos. Yo lo padecí, lo viví de cerca en la escuela, cuando un bromista hizo estallar una ametralladora de esos petardos. Sí, esos explosivos que se usaban para Navidad, lo tiró, no tuvo mejor idea que ¿No? Las ametralladoras, que se les llama. Sí. Que eran una serie de petardos que iban explotando uno atrás del otro. Lo tiraron en la galería de la escuela, imagínate vos, no sé si pasaron 5 o 10 minutos que cayó un camión de la fábrica militar lleno de milicos a ver qué había pasado. Sí. Y nos hicieron tirar a todos al suelo, contra las paredes, porque presumían que podía ser un atentado. Y sabemos que en Río Tercero hubo gente detenida. Y también desaparecida. Sí, señor. No se salvó ningún pueblo, ninguna ciudad de la Argentina de semejante tragedia. Vamos a escuchar a Osvaldo Gadvan, que dice, no da para más. Vamos a ver qué dice. Ya me diste clic, boludo, ya me diste clic. Para, la pregunta es para la juventud, para el porteño, para el apacéntrico. ¿Quién sos? Yo soy Osvaldo Jesús Gadvan. Tengo 57 años y al igual que Cachi y Pachi, soy del signo de Sagitario. Okay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo es Sagitario. Ya me diste clic, boludo, ya me diste clic. Y bueno, me dedico al periodismo desde fines de los años 80. Y tomé la decisión de dedicarme a la comunicación, al periodismo, a lo que tuviera que ver con la información. Era fanático de los noticieros, fanático, perdido de las noticias. Entonces en mi casa un solo televisor, había que ver el noticiero. Así que yo estoy familiarizado con las noticias, con información, con eso desde que era muy chico. Era la presentación nomás. Bueno, vamos con lo tuyo y después volvemos con otro poco de Gadvan ya más extenso. Bien, vamos a hablar sobre el tema del oro. El gobierno sigue sin dar respuestas sobre el oro. ¿Dónde está el oro argentino? Los riesgos y el reclamo a Caputo para que terminen con el secretismo. El titular de la bancaria, Sergio Palazzo, reveló por la AM750 que el gobierno de Javier Milei estiró el plazo habilitado para responder a los pedidos de acceso a la información impulsado por diputados de la oposición, montos, riesgos y el posible destino. El gobierno de Javier Milei continúa sin informar cuántas reservas del oro que se encontraba en las bóvedas del Banco Central fue enviado al exterior, así como tampoco con qué finalidad se adoptó la decisión. Mientras se multiplican los pedidos de acceso a la información pública para que se conozcan los detalles de una operación clave, ya calculan que la cantidad de lingotes representaría unos 1.000 millones de dólares. Según detalló el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, quien reveló semanas atrás la fuga de lingotes de oro al exterior, ya hubo 4 extracciones del metal, lo que representaría 1/4 del total de las reservas de oro que tiene nuestro país.
En declaraciones a la AM750, Palazzo le reclamó al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que brinde explicaciones y detalles. Inquieto con esta decisión del Banco Central, el sindicalista y diputado sostuvo que sería más fácil que contesten y terminen con el secretismo y nos informen qué quieren hacer con el oro enviado de prepo a otro país, tras una poco convincente comparación entre las reservas de un país con una vivienda vacía. Hemos hecho 3 pedidos de acceso a la información pública por los cargamentos que tenemos conocimiento extraoficial. Se trata de una cifra que supera los $1.000 millones que en reservas en oro ha partido a Londres, supuestamente, añadió sobre la gravedad de la situación. En total, la Argentina cuenta con $4.500 millones de reservas en oro, por lo que la cantidad extraída del país representa 1/4 del total. No se sabe para qué tipo de operación se han enviado, se preocupó Palazzo. Entre las hipótesis está la posibilidad de usarlos de garantía en un préstamo, o si es para una inversión, o para canjearlo a billetes en dólares. Por eso, dijo, simplemente que se pretende es que informen para qué se lo han llevado. Ojalá se tranquilicen, paren y expliquen a la sociedad qué están haciendo. Una operación dando el oro en garantía no solo tiene riesgo de embargo mientras esté en tránsito, es como llevar las joyas de la abuela a la calle Libertad. Si al mes tiene el dinero, rescata las joyas y si no, se las queda el joyero, finalizó. Cualquier parecido a la actualidad no es mera coincidencia. Javier Milei y la década infame. En este 2024 el gobierno está instaurando, sin la crisis mundial de 1929, un espíritu similar al de aquella década en la que aumentó la pobreza y el desempleo. La década infame fue un periodo de la historia nacional que comenzó el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar encabezado por el general José Félix Uriburu, que derrocó al entonces presidente radical Hipólito Yrigoyen, y culminó el 4 de junio de 1943, cuando la llamada Revolución del 43 destituyó, a su vez, al presidente conservador Ramón S. Castillo. Ángel Perelman fue un importante dirigente metalúrgico argentino, nacido en 1920 en Buenos Aires, y uno de los fundadores de la Unión Obrera Metalúrgica, más conocida como UOM. El 20 de abril de 1943, del que fue su primer secretario general. En 1961 publicó el libro titulado «Cómo hicimos el 17 de octubre» de la editorial Coyoacán. En dicho texto describe la grave situación que atravesaba Argentina en 1930. La crisis económica me obligó a abandonar la escuela a los 10 años para ir a trabajar como aprendiz en un taller metalúrgico. La explotación capitalista y la lucha de clases las aprendí primero en esa fábrica del año 30, más que leyéndola en los libros. Me pagaban $1 peso por día, pero eran jornadas sin horario, salvo el de entrada, que era siempre el mismo. La hora de salida la fijaba el patrón, generalmente alrededor de las 8 de la noche. Comenzaba el texto que se convirtió en una impecable crónica política y social de la época. Fueron años duros. Toda la felicidad para una familia obrera consistía, pese a los bajos salarios y la escasa fuerza de la organización sindical, en conservar el trabajo, el tener empleo. Cuando venía el despido, cosa que era frecuente, empezaban los largos días esperando en los cafés del barrio. No faltaba nunca un amigo que tenía los 10 centavos para tomar un pocillo de café, que era un medio de alquilar la mesa a la cual nos agregábamos unos cuantos. Así pasábamos las horas los muchachos de esa época, pero nos íbamos a acostar temprano,
porque a las 4 de la mañana del día siguiente había que ir a la Avenida de Mayo, donde se repartía y donde se vendía el diario La Prensa, donde concurríamos cada uno con la esperanza de comprar un ejemplar y encontrar en los clasificados de pedidos la lista de algún taller para ir a ofrecerse. No era una tarea fácil, porque había que tomar tranvía y generalmente cuando uno llegaba a la puerta de la fábrica había una larga cola. Era más simple para aquellos afortunados que tenían bicicleta, que se colocaban a la cabeza de la cola. Eran los tiempos de los desesperados, de los ingeniosos y de las pequeñas raterías, continuaba Perelman. Un amigo del barrio durante mucho tiempo hizo racias, bien temprano, recorriendo las puertas sucesivas de una cuadra, levantando las botellas de leche. Se tomaba 1 litro por día y el resto las vendía. Si llegaba alguna enfermedad, no había más solución que arrimarse a algún caudillo parroquial para que le consiguiera a uno muestras gratis o autorización para obtener una cama en un hospital, cosa muy difícil de conseguir. Y agregaba, a los 14 años de edad, y ya con 4 de obrero, no podía menos que interesarme en la política. Como para no interesarme. En esa época, mi padre, Ricardo Alayón, estuvo 9 meses sin conseguir algún trabajo, debiendo subsistir con la ayuda de su hermana mayor y su cuñado, viviendo en casa de ellos y recibiendo una alimentación básica. No es mera coincidencia. En este 2024 el gobierno de Javier Milei está inaugurando, sin la crisis mundial de 1929, un espíritu similar al de aquella década infame. ¿Será igual de cruel y destructiva para las clases populares y el país? ¿O aún peor que aquella de la década de 1930? Veamos algunos trágicos ejemplos de la actualidad. Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, suspendió la entrega de comida a los comedores populares. Cuando muchos de los hambrientos damnificados fueron a reclamar, la ministra dijo: los que tienen hambre, vengan de a uno que los voy a anotar de manera personal, y no a sus referentes. Les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir la ayuda individualmente. El resultado: la comida nunca llegó a los comedores ni a las personas.